¿Qué tal? Buenas noches. Tenemos una pregunta con trampita en la consigna de hoy, en las redes. La pregunta que hace un momento también nos compartía Omar es: ¿crees que es acertado pensar que cada uno es dueño de su verdad? Es una pregunta que nos lleva a reflexionar. No es tan fácil de responder. ¿Crees que es acertado pensar que cada uno es dueño de su verdad? Y ahí tenemos los porcentajes de esto que nos ayuda como disparador, ¿no? Por el sí hay un 26%. O sea, el 26% de los que participaron piensa que cada uno es dueño de su verdad. Y el 74% que no. Ahora, vamos a ahondar un poquito más a lo que nos referíamos a través de esta pregunta. Hoy vieron que en la televisión, por ejemplo, y especialmente en los programas que se dedican a lo que es el mundo del espectáculo, la farándula y todo eso, vemos que a veces surgen ciertos conflictos, enfrentamientos, algunas discusiones entre vedettes, entre artistas, actores, actrices, personas reconocidas, ¿no?, del mundo del espectáculo, y cada uno da su punto de vista y dice, bueno, esta es mi verdad. Y cuando hablan con el otro, para escuchar la otra campana, dice, bueno, pero esta es mi verdad. Y hoy en día es muy común escuchar acerca de eso. De hecho, estamos muy impactados y conmocionados por un suceso de hace aproximadamente un mes, con un grupo de muchachos que golpeó desenfrenadamente a otro muchacho que no atinó ni siquiera a defenderse y murió en esa golpiza. Ahora, están todos, aún habiendo un montón de videos y desencriptado los mensajes que hubo entre este grupo de personas que golpearon y mataron a este muchacho, aún así, qué difícil es llegar a la verdad. Y qué difícil es estar completamente seguros de la participación, por ejemplo, en este caso, y el rol de cada uno de los que participaron, de lo que hicieron en medio de esa situación tan horrible. Y cada uno, tanto la defensa como la querella, expone sus verdades. Ahora, nosotros estamos acostumbrándonos a vivir en un mundo en donde nada es absoluto y todo es relativo. Díganme si no es cierto. Nada es absoluto, parece que nada es absoluto. Recién me acordaba lo que decía Fernando la semana pasada. Bueno, si a vos te gusta ir a la iglesia, bárbaro, dale para adelante. Y después venís la semana que viene, no quiero más, no vayas más entonces. O sea, dejemos que fluya lo que hay en tu corazón y que los sentimientos te guíen. Cada uno tiene su verdad y su punto de vista. A todos nos ha pasado, o a muchos de nosotros que hemos querido compartir nuestra fe, y te han escuchado algunos de tus amigos, seres queridos, y te decían, qué bueno, qué bueno. Y vos estabas contento porque decías, bueno, se ve que lo que le estoy compartiendo ha llegado a su corazón. Y en un momento decías, no, pero eso está muy bien para vos y me alegro por vos y dale para adelante, yo tengo mi camino en la vida. Y cada uno tiene su verdad. Incluso la palabra de Dios dice que cada uno, cada persona, cada hombre, cada mujer proclama su propia bondad. O sea, que está seguro de lo que piensa y de lo que cree y de sus decisiones. Pero hombre de verdad, y ahí no se refiere al género masculino, sino que está hablando como una cuestión genérica del ser humano, una persona que realmente vive lo que dice, actúa en base a sus convicciones, ¿quién lo hallará? ¿Quién hallará esa clase de persona? No es una persona común, no es alguien común y corriente. No es común para nosotros encontrarnos con personas que viven de acuerdo a lo que piensan, que su palabra vale, que se conducen de acuerdo a lo que dicen. Ahora, cuando empezamos a hablar de la verdad, es un tema que ha realmente generado a lo largo de los tiempos mucho ida y vuelta, especialmente a raíz de lo que exponían los filósofos desde la antigüedad hasta ahora. Yo les quiero contar acerca de Diego. No es ninguno de los Diegos que tenemos acá, así que no estén pensando en nadie en particular, porque es una persona de otro lado. Este Diego fue un niño que, si bien vivía en una familia bien constituida y tenía todo lo que necesitaba, fue abusado sexualmente de pequeño por un ser muy cercano a la familia, por un hombre muy cercano a la familia.
Eso marcó profundamente su vida, al punto que a partir de los 13 años él empezó, en medio de la confusión que esto y el impacto que generó en su vida, empezó a tener o a mantener relaciones homosexuales con otros muchachos. Y fue creciendo con ese concepto en su mente de que en realidad él debía conducirse como una mujer en la vida. Y empezó ya en su juventud a estudiar arte dramático y empezó a vestirse como mujer. Y vio que también eso le daba buen resultado en su carrera actoral, ¿no? Y tenía más éxito, podríamos decir, o era más reconocido por sus papeles femeninos que masculinos. Entonces, en medio de todo eso, él empieza un proceso de transgénero, digamos. Y empezó con lo que es el proceso de hormonización, a consumir hormonas femeninas. Y eso empezó a hacerle mucho daño, lo llevó a caer en la adicción a las drogas. Él era muy activo en la comunidad LGBT y bueno, pasan los años, pasa el tiempo y llega al punto que tal vez él menos había esperado o más había rechazado en su mente, y es que empezó a sentirse mal y los estudios médicos dieron como resultado que había probabilidades de cáncer de próstata. Y eso es algo que trastornó o digamos, desenfocó la orientación que estaba teniendo en su vida. Porque él tuvo que reconocer y darse cuenta de cuál era la verdad, que por más que él intente cambiar su género, en sí era un hombre. Y eso lo llevó a reflexionar y a cambiar, y en todo un proceso a volver a ser hombre. O sea, en realidad nunca había dejado de serlo, pero de vestirse como un hombre, de conducirse como un hombre y de identificarse como un hombre. Esta es una historia real. Diego es un muchacho uruguayo que vive en Buenos Aires y ahora se dedica a hablar y dar su testimonio porque él conoció a Cristo. Y ese encuentro que él tuvo con Cristo lo llevó a descubrir que la verdad está relacionada con los ámbitos más íntimos de nuestra vida. Ahora, ¿qué es la verdad? Esta es la pregunta que hizo alguien que era un político encumbrado en su tiempo, que por el prestigio y el renombre que él había logrado tener en base a su desempeño militar, había llegado a ser un líder reconocido y había sido nombrado por sus superiores para gobernar en una región remota. Y este hombre, tratando de impartir justicia en una zona muy hostil, en una zona especialmente que su pueblo era conocido por rebelarse contra sus dominadores, y tuvo una situación muy complicada que resolver, porque le trajeron ante él a un hombre que él se dio cuenta que era inocente. Y todos lo acusaron. Y toda una multitud enfervorizada, especialmente él se dio cuenta que estaba impulsada por estos hombres que estaban realmente envenenados contra esta persona, clamaban por muerte. Y trajeron a este hombre en quien habían descargado toda su furia, a quien habían azotado y castigado brutalmente, y él sabía que era inocente, íntimamente sabía que este hombre era inocente, no era culpable de ningún delito, y sin embargo lo querían matar. Y entonces él intentaba buscar una forma de soltarlo, de dejarlo libre. Y es así que en un momento él está cara a cara con este hombre, y entonces él trata de sacarle algo, alguna palabra o algún argumento que él pueda usar en su favor, porque a pesar de que él sabía que era inocente, iba a tener que ceder ante la imposición y la presión social que lo rodeaba. Este hombre se llamaba Poncio Pilato y delante suyo tenía a Jesús. Y dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 18 que Pilato le dijo a Jesús: entonces, ¿eres un rey? Porque lo acusaban de eso. Los judíos decían, este se hace a sí mismo rey. Y Pilato, si vos te decís amigo del emperador, tenés que condenarlo a la muerte, porque él se está haciendo a sí mismo rey. No puede ser. Tú dices que soy un rey, le dijo Jesús. En realidad, yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Fíjense qué palabras profundas. Esa fue
la culminación, podríamos decir, de una serie de juicios truchos a través de los cuales intentaron un grupo corrupto de gobernantes llevar a la muerte a Jesús y acusarlo e infamarlo injustamente. Entonces, llegado ese momento, él dice, y después de haber guardado silencio, incluso delante de Herodes, que él quería que haga algún milagro delante suyo, dice que Jesús le dijo, en esta oportunidad no se calló, sino que le respondió a Poncio Pilato, yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. Imaginen la escena, un hombre brutalmente golpeado, su piel desgarrada, totalmente ensangrentado, con una corona de espinas. Apenas si se podía mantener en pie, pero profunda convicción en sus palabras. Yo vine para dar testimonio de la verdad. Y Poncio Pilato le hace una pregunta, que es la pregunta que todo hombre y mujer se ha hecho a lo largo de toda la historia de la humanidad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? A veces no podemos estar seguros, ni siquiera en el mundo en el que vivimos, de que las cosas que nos vendan sean las originales, porque hay un mercado tremendo para todo lo que es mercancía trucha, podríamos decir. Tenemos que observar muy minuciosamente a veces las marcas y en las zapatillas y en las remeras para no ser estafados, podríamos decir, o que nos vendan algo, digamos, por bueno, por original, y que en realidad sea trucho. Y así en muchos órdenes de la vida. ¿Cómo poder estar seguro de que realmente la persona que te dijo que te ama de verdad? Ayer fue San Valentín. Y seguramente muchos dijeron te amo. Ahora, ¿cómo estar seguro de que lo que te dijeron es cierto? Ahora, a vos que lo dijiste, ¿estás seguro de que es cierto lo que vos dijiste? ¿Cómo estar seguro de tantas cosas en este mundo en el que vivimos? Es interesante que nosotros reflexionemos y pensemos en esa pregunta retórica que hizo Poncio Pilato, como diciendo, ¿qué es la verdad? En definitiva, vos viniste acá, decís que viniste a hablar de la verdad, a dar testimonio de la verdad, pero ¿cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y cuando buscamos en el diccionario a ver qué es la verdad, porque si yo te pregunto, vos me preguntás, y la verdad es, qué sé yo, es la verdad. No son conceptos tan fáciles de definir, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es la verdad? La verdad es todo aquello que se corresponde o está en concordancia con lo que se dice, con lo que se piensa, con lo que se cree en relación a lo que es. ¿Entienden? Cuando lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo hago, se corresponde con lo que digo que soy. Es una buena pregunta para nosotros, aquellos que nos consideramos cristianos o hijos de Dios. Dice que el que cree en el Señor debe andar como Él anduvo. Entonces nuestra conducta es un buen indicativo a través de nuestros actos. Las señales de lo que nosotros hacemos en nuestra vida están evidenciando o acusándonos, en todo caso, de nuestra fe o de nuestra fe trucha, podríamos decir. La verdad se trata simplemente de lo cierto, de lo que no se puede dudar. Y pensando en esto, acerca de la verdad absoluta, vemos que unos días antes de esa escena que vivió Jesús ante Poncio Pilato, antes de ir a la cruz y de ser crucificado injustamente, él había, anticipando a sus discípulos de lo que iba a vivir, de lo que iba a pasar, él les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie llega al Padre si no es por mí. Y si nosotros tradujéramos mejor esa frase, podríamos decirla así. Yo soy el único camino, yo soy la única verdad, yo soy la única vida. Jesucristo es el único camino al Padre. Jesucristo es el único camino hacia Dios. A veces nosotros pensamos que podemos agradar a Dios a través de todo lo que hagamos.
Y Dios no está viendo nuestro desempeño. Por supuesto que está bien y es correcto hacer cosas buenas. Pero nosotros no podemos engañar a Dios porque Dios está viendo continuamente lo que hay en nuestros corazones y la motivación que está detrás de lo bueno que hagamos. Y a veces nosotros pensamos que es como que Dios me tiene que dar una palmada en la espalda. Mirá, qué bárbaro, qué buena persona que soy, che, qué buen cristiano que soy. Soy una persona de bien. Cuando en realidad nosotros tenemos que reconocer en primer lugar que la verdad ante la cual estoy, la verdad personificada en Jesucristo, desnuda, revela, manifiesta la realidad de mi condición. La verdad desnuda mi realidad. Ustedes saben que yo soy una persona que siempre he soñado mucho en la vida. Y no estoy hablando de esos proyectos, de los planes que tenemos para el futuro. Estoy hablando de soñar a la noche, de cuando uno duerme. Y yo le pregunto a mi esposa y ella no se acuerda de los sueños que tiene. Muy rara vez recuerda los sueños que tiene. Pero yo todos los días sueño algo y me acuerdo. Y son sueños muy vívidos, muy reales. Y a veces me despierto llorando, a veces me despierto con miedo, a veces me despierto contento, no sé, de acuerdo al sueño, es que uno por ahí se despierta de golpe y tiene la emoción, queda con esa misma emoción que la experiencia que estaba viviendo en el sueño. Pero ustedes saben que, yo no sé, les voy a preguntar, pero hay un sueño recurrente en la mayoría de la gente en la que uno se encuentra en alguna situación desnudo. No sé si, ¿a quién no levante la mano? Pero no me miren a mí como un bicho raro. Esto está comprobado por la psicología. Que uno se encuentra en medio de un lugar donde hay gente y tal vez desnudo. Yo soñé anoche, por eso le cuento esto. Yo soñé que estaba en la casa de una persona que está acá, no está acá, pero es una hermana de la iglesia, en la casa, y yo estaba en calzoncillos. ¿Y vieron? Que uno no sabe, yo me bajaba la remera, me acuerdo así en el sueño, ¿no? Y uno se baja, como que quiere disimular, como que uno se siente tan mal, tan avergonzado. Son esas mecánicas mentales, ¿no? Que vienen a través de los sueños. No me miren, no estoy loco. Pero mucha gente tiene esa clase de sueños. Ahora, ¿qué siente uno cuando en esa situación, no? ¿Qué siente? ¿Vergüenza? ¿Humillación? ¿No quiere que lo vean? ¿Se esconde? ¿Huye? Es lo que sintió Adán, lo que sintieron Adán y Eva después de haber pecado, ¿no es cierto? Cuando el Señor empezó a preguntar, ¿dónde estás, Adán? Y se escondían. Y tenían vergüenza y estaban atemorizados. ¿Por qué? Porque estamos desnudos, le dijeron. Ustedes saben que ninguno de nosotros quiere sentirse desnudo delante del otro, porque la desnudez habla de vulnerabilidad. Y es que nosotros, a través, incluso ya hablando no solamente del aspecto físico, sino de la situación o la cuestión física, sino que en nuestra forma de ser, a veces, por nuestros temores y tal vez por experiencias que en el pasado nos han traumatizado, es que construimos ciertas estructuras alrededor nuestro, defensivas, para no sentirnos vulnerables ante los demás. Entonces damos una apariencia, mostramos algo que no somos. Tal vez nos mostramos fuertes, seguros, decididos, y ustedes pueden ver en mí, mirá este tipo, qué resuelto que es. Es una persona que tiene convicciones, es una persona decidida, y tal vez por dentro soy una persona temerosa, insegura. Muchas veces edificamos o construimos esos mecanismos, esas fortalezas exteriores que no son verdaderas, son ficticias para ocultar nuestra verdadera realidad. Ustedes saben que después que se declaró la independencia en Argentina, el general don José de San Martín dejó el país y se fue a Europa y no volvió. Estuvo a punto de volver años después, pero él no quiso volver porque vio a su querida Argentina envuelta en una crisis interna. Y él no quería ser un instrumento ni estar en medio de un conflicto entre hermanos.
Él no quería levantar su sable ni sus armas contra sus propios compatriotas. Es así que pasó sus años, como él lo denominaba a través de sus cartas, en el exilio, por así decirlo, aunque él estaba por su propia voluntad en Francia. Y al final de sus días, él le escribe a un amigo que se llamaba Tomás Guido, que llegó a ser gobernador de la provincia de Mendoza, donde él mismo también, San Martín, tenía una chacra y él quería volver a esa chacra y su sueño era morir en su tierra. Y dice en esta carta personal que él le cuenta a su amigo, dice, yo paso mis días sembrando y trabajando en mi huerta, trabajando en mi pequeño taller de carpintería. Por la tarde tengo mis paseos, vivo rodeado por mis nietas, estoy acompañado de mi hija, y a la noche leo mis libros, y usted me preguntará si soy feliz. Y sí, soy feliz, pero aún en medio de la felicidad hay un vacío que inunda mi alma. Esas son palabras muy profundas y hablan de la realidad que vive el ser humano cuando no tiene a Dios en su vida. Eso es algo muy fuerte. Yo recuerdo palabras de alguien que dijo hace unos años, a mí me enseñaron en la iglesia que si yo me iba de la iglesia nunca iba a ser feliz. Y esta persona explicaba o decía, bueno, como diciendo, bueno, yo estoy lejos y descubrí que puedo ser feliz lejos de la iglesia también. Y sí, tal vez uno pueda ser feliz, te puede ir bien económicamente, tal vez no tenés problemas de salud, tal vez puedas formar una familia, encontrar seguridad, pero hay un vacío, aún en medio de la felicidad, hay un vacío enorme en un corazón en el cual Cristo no está reinando, en el cual Cristo no está presente. Don José de San Martín, un hombre que tan reconocido, es uno de los próceres máximos de nuestra patria, es un hombre que terminó sus días allí en Francia, lejos de su querida Argentina, con esa sensación de vacío. La palabra de Dios nos habla que nosotros, cuando somos expuestos precisamente ante la verdad de Dios, es como que nosotros nos reflejamos delante de un espejo. Y cuando nosotros nos vemos delante del espejo, como dice la canción de Solís, el espejo no miente, el espejo revela todo lo que hay. Y esta es una gran verdad. Cuando nosotros nos sacamos la coraza que nos cubre, que hemos construido a nuestro alrededor y nos mostramos tal cual somos, nos empezamos a dar cuenta de nuestras fragilidades, de nuestras debilidades, de nuestra vulnerabilidad. Y acá hay una frase en la cual nosotros tenemos que reflexionar. Aceptar la verdad acerca de uno mismo puede ser muy duro, pero a la vez es esencial para empezar a ser mejores. No podés intentar malgastar toda tu vida tratando de cubrir tus deficiencias o debilidades. Tenés que en algún punto sacarte de encima toda esa coraza y tomar una decisión, la decisión de hacerte vulnerable en primer lugar delante de Dios, para que Él empiece a hacer los cambios que necesita hacer en tu vida. Y para que vos puedas vivir en base a tu identidad, a lo que sos en verdad. La verdad desnuda nuestra realidad. Cuando nosotros vamos delante de Dios, a Dios no podemos engañarlo. A Dios no podemos echarle el verso. Yo puedo engañar a cualquiera. La mentira es muy común hoy en día. Es muy usada por nosotros y aún nosotros usamos las mentiras piadosas, entre comillas, como para ayudar a alguien, para conformar. Aún mentimos también por amor, entre comillas. ¿Cómo puede ser eso? Lo primero es que la verdad desnuda nuestra realidad humana, nuestro vacío, nuestra falta de propósito. En segundo lugar, la verdad pone en evidencia lo que es mentira. Si yo les digo o les hablo del 30 de octubre del año 1938, seguramente
Yo no creo que haya nadie que haya estado en ese momento. La mayoría somos, creo, más jóvenes. Pero ese es un día conocido como el día en que Orson Welles engañó al mundo. No sé si saben quién fue Orson Welles. Fue un actor, fue un director, un cineasta, un guionista, un tipo muy inteligente. ¿Y él sabe lo que hizo? A través de una cadena radial, a través de la cual se alcanzaba aproximadamente 15 millones de personas en todo Estados Unidos, él empezó a relatar, junto con una compañía teatral, algo que habían preparado y actuado durante mucho tiempo. Era el tiempo, no había televisión, entonces todo era a través de la radio. Y todas las familias se juntaban a escuchar la radio. Y a través de la radio él empieza a hablar de lo que era una invasión alienígena sobre la Tierra. Y entonces él empieza a dar, como si fuera un noticiero, empieza a dar la noticia de que había naves espaciales que se habían estrellado contra el planeta Tierra y que estaban saliendo algunas figuras y que atacaban a la gente. Entonces todas esas personas que estaban escuchando la radio, empezaron a entrar en pánico. Salieron a la calle, fueron a la policía, las estaciones de policía estaban abarrotadas de personas, la gente desesperada, personas que intentaron suicidarse incluso. Fue tal el revuelo que se armó que tuvo que salir Orson Welles al otro día a desmentir a través de una conferencia de prensa a nivel nacional de que en realidad había sido toda una dramatización, una mentira. Pero nadie creía. Era muy difícil, pero muy difícil, hacerles dar cuenta a las personas que habían sido engañados. Hay una frase de Mark Twain, un escritor, que dice: es más fácil engañar a la gente que convencerla de que han sido engañados. Es más fácil engañar a la gente, a las personas, que convencerlas de que han sido engañados. ¿Por qué? Porque nadie quiere sentirse un tonto. Nadie quiere sentirse un estúpido. Entonces uno dice: no, pero esto es cierto, porque uno lo cree. ¿Y cuántas veces hemos depositado nuestra confianza en algún líder político, en algún equipo de fútbol? Y entonces eso es lo que parece que me representa. Yo me identifico con eso y después me doy cuenta de que es un engaño pensar que eso puede, o ese alguien puede representar mi esencia humana, lo que yo soy. La verdad evidencia la mentira. Mentimos para caer bien, mentimos para impresionar a la gente, mentimos por inseguridad, para ayudar a alguien, así pensamos. Pero en realidad sabemos que las mentiras son culpables de gran parte de nuestro sufrimiento. Y la Biblia nos habla del padre de mentira, del enemigo de Dios, del diablo, el que vino para hurtar, para robar, matar y destruir. Y él es aquel que nos engaña, aquel que continuamente va sembrando pensamientos en nuestra mente que condicionan nuestra forma de relacionarnos unos con otros, de vernos a nosotros mismos y de cómo nos vemos delante de Dios. Esas son las mentiras que el enemigo siembra. La verdad evidencia la mentira. Cuando el Señor Jesús vino a este mundo, empezó a proclamar un mensaje diferente, no empezó a hablar de una religión, no empezó a hablar de la forma en la que nosotros podíamos como seres humanos acercarnos a Dios, sino que Él comenzó a proclamar un mensaje que llamaba al arrepentimiento, al reconocimiento de nuestra propia pecaminosidad, de nuestras propias miserias y de nuestra necesidad de buscar en Dios a aquel que podía transformar nuestras vidas. La verdad pone de manifiesto o evidencia la mentira. Delante de Jesús, todos aquellos que eran mentirosos y los que se hacían pasar por muy espirituales quedaban en evidencia. Él evidenció todo eso porque Él mismo era la verdad. En tercer lugar, la verdad es lo único que libera mi vida. Y acá cuando el Señor dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, está hablando de lo que Él es en esencia. La palabra de Dios no dice que Él vino a hablar de la verdad, sino que Él mismo es la verdad encarnada. Del mismo modo en que Él es amor, Él es verdad. Él es la verdad.
La palabra de Dios dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, libres. El Señor, antes de ir a la cruz, dijo en su oración ante el Padre por todos aquellos que habían de creer en Él, santifícalos en tu verdad. La palabra de Dios es el medio que el Señor utiliza para mostrarnos nuestra condición, mostrarnos nuestra necesidad espiritual y para hacernos libres. Dice santifícalos. ¿Qué quiere decir santificar? Hacelos distintos, hacelos diferentes, cambialos. Separalos, transformalos. La verdad es lo único que puede transformar nuestras vidas, lo que utiliza el Espíritu Santo de Dios para cambiarnos. Poncio Pilato preguntaba, ¿qué es la verdad? Jesucristo es la verdad. La tenía delante suyo, pero no la reconoció. Yo te quiero preguntar en esta noche, tal vez hace tiempo vos venís a la iglesia, tal vez hace tiempo que escuchás la palabra de Dios, tal vez hasta lees un devocional diario. Ahora yo te pregunto lo siguiente, ¿te diste cuenta en algún momento que al estar delante mismo de la verdad que es Jesucristo, te diste cuenta de que realmente tu corazón estaba expuesto delante de Él, de tu condición, de tu pecaminosidad, de tu limitación, de tu incapacidad para llegar por tus propios medios delante suyo? Jesucristo como la verdad está delante tuyo. Jesucristo como la verdad es aquel que pone de manifiesto la realidad de nuestra necesidad de Él. Pero Jesucristo es el único que libera mi vida. Él les dijo a sus discípulos, conocerán la verdad los hará libres. Yo te quiero invitar en este momento a que te pongas de pie, vamos a buscar del Señor. Seguramente hay cosas que atan nuestros corazones a una ideología, a un concepto, al materialismo, como escuchábamos la semana pasada y reflexionábamos acerca de eso. Nos enfocamos tal vez con todas nuestras energías, todas nuestras fuerzas, nuestras expectativas en lo material, en los logros humanos, en el reconocimiento que yo pueda tener. Cuando en realidad lo único que va a dar sentido y plenitud a mi vida es la presencia de Dios. Entender que Dios es el único que puede manifestar y que puede poner en orden y en armonía todas las cosas dentro de mi corazón y de mi vida al punto de poder tener una identidad sana. Hoy hablábamos de Diego, ese muchacho que tan confundido había cambiado tanto, pero en realidad no pudo dejar de ser lo que en realidad era, un hombre. Tal vez nosotros, o entre nosotros hay muchos que pensamos que por nuestra religiosidad, nuestro cumplimiento, por el hecho de venir a la iglesia, por el hecho de hacer un montón de cosas buenas, es como que tenemos que ser aceptados por Dios, cuando en realidad es por su gracia que nosotros podemos ser alcanzados por Él. Yo te invito a que reflexiones y pienses, estás delante de Jesucristo, no hay nada que puedas ocultar delante de Él. Él es el único que te puede dar verdadera libertad. Libertad espiritual, libertad emocional, libertad de las fortalezas que tal vez el enemigo estableció en tu mente y en tu corazón en otro tiempo. Pero es el único que te puede hacer realmente libre. Dice la palabra que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Jesucristo. Yo te invito a orar en este momento, que puedas abrir tu corazón a Él, que puedas exponer todo lo que sos delante suyo, porque no podemos engañarlo. Él nos conoce íntimamente.
Él sabe todas aquellas cosas que tal vez nos están atando o a las que nosotros mismos nos hemos atado. Él es el único que nos puede dar libertad absoluta. Es el único que puede romper las cadenas, los lazos que nos tienen aprisionados. Es el único que puede cambiar la realidad de que hemos sido engañados. Es el único que nos puede hacer ver esa realidad, que hemos sido engañados por su enemigo, el padre de mentira. Señor, en esta noche queremos abrir el corazón y sentirnos vulnerables delante tuyo. Entre nosotros tal vez hay algunos que te necesitan como el Salvador de sus vidas. Señor, te pedimos que puedan entender que sos el único camino, la única verdad y la única vida que ellos pueden encontrar. No hay una multiplicidad de opciones. La única opción verdadera sos vos. Y Señor, tal vez aquellos que hemos pensado a lo largo del tiempo, aún como hijos tuyos, de que merecíamos mucho de tu parte porque tal vez hace tiempo que te conocemos, porque tal vez te servimos, porque tal vez a través de todo lo bueno que hacemos considerábamos que tenías que felicitarnos, tenías que reconocernos, tenías que levantarnos o exaltarnos. Señor, te pedimos que nos hagas ver la realidad de nuestra condición, nuestra vulnerabilidad. Señor, te necesitamos. En nuestros corazones queremos decirte, Señor, te necesito. Te necesito. Decile así en esta noche en tu corazón al Señor. Él sabe de qué cosas tenés que ser libre. Abrile tu corazón a Cristo.